Bueno, muchas gracias, Néstor. Estoy aquí con Ezequiel Vergara. Él es el abogado de la Asociación Civil de Consumidores. Y él nos viene a contar porque se ha iniciado una acción colectiva judicial contra una tarjeta de crédito local porque se estaría cobrando un concepto que es indebido. Pero bueno, este proceso recién comienza y él me señalaba recién que ya hay otros procesos similares que están a punto de tener sentencia y nos va a contar un poquito de qué se trata porque me imagino que debe haber muchos usuarios afectados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, buen día. Así es una acción colectiva en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor por el cual la Asociación de Consumidores representa a todos los consumidores afectados. Básicamente se trata del cargo de gestión de cobranza o gestión por mora que muchas tarjetas de crédito, tanto chiquitas como grandes, cobran a los usuarios pese a que está taxativamente prohibido por la ley de tarjetas de crédito. No se puede cobrar este tipo de rubro, pero las tarjetas, como muchas veces los usuarios desconocen o no controlan sus resúmenes de cuenta, cobran y se enriquecen a costa de los usuarios, que en este caso es la Asociación de Consumidores quien los está defendiendo a través del juicio. Esto se trata de una acción en Río Tercero contra una tarjeta que se llama Carta Local, con la cual en principio hubo una intención de acuerdo por parte de la tarjeta, pero finalmente no cumplió ese acuerdo, así que a la asociación no le queda otra que demandarlo vía judicial. Hay otras tarjetas que por el contrario extrajudicialmente acordaron con la asociación la devolución de todos estos rubros y sobre todo, y lo más importante, en Córdoba tramitan varias acciones contra tarjetas de crédito mucho más grandes que están próximas a sentencias por el mismo rubro. Y en ese caso también a los usuarios se les va a devolver todo lo cobrado indebidamente. Y además se está pidiendo una multa para la empresa que, de acuerdo a la vieja normativa de la Ley de Defensa del Consumidor, alcanzaba hasta los 5 millones de pesos. ¿Qué pasa, Ezequiel, si yo en el resumen de la tarjeta detecto este concepto? ¿A dónde me debo dirigir? ¿Hace falta, no hace falta? ¿Cómo es el proceso? Bueno, es muy importante que los usuarios revisemos nuestras liquidaciones de la tarjeta de crédito, veamos, siempre hay rubros que no entendemos. Lo primero es preguntar a la tarjeta de qué se trata y después, si no hay una respuesta o no nos cierra lo que nos están diciendo, consultar a la Asociación de Consumidores, al abogado de confianza, a la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia. En fin, hay muchos lugares donde uno puede erradicar la denuncia para que justamente la autoridad de aplicación o nuestro abogado de confianza nos diga cómo proceder. Para este caso de microdaños, es poco probable que el consumidor se ponga a hacer un juicio por 500 pesos, 1000 pesos en un resumen, y por eso es bueno dejarlo en manos de las asociaciones que nuclean la representación de los consumidores para que se haga en forma colectiva y no tengan que hacer miles de usuarios cada uno un juicio, sino que todo eso se agrupa en este llamado proceso colectivo que es novedoso y que los jueces están finalmente adaptándose y tratando de darles curso para mejorar masivamente la situación de los damnificados. ¿Se notifica al usuario en ese sentido? Sí, antes de la sentencia se le notifica a todos los potenciales damnificados para que puedan decir si aceptan estar incluidos en ese juicio o si deciden apartarse del caso. Sí, Néstor, te está escuchando Ezequiel, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Ezequiel? Buen día. Néstor Gino te saluda. ¿Cómo estás? Por ahí, Buen día, como vos decías, cuando son montos pequeños, para muchos clientes pasa casi como inadvertido, no se dan cuenta o le llama la atención, pero lo deja pasar. Digo, a modo de tip, si se puede aconsejar, ¿qué le dirías a la gente para que se dé cuenta, para que esté con los 5 sentidos fijándose que no le cobren de más? ¿Aparece algún ítem en particular? ¿Cómo te das cuenta, digo? Si el monto no es muy grande, ¿no? Bueno, tal cual. Esto es el típico caso de lo que se llama microdaño. Claro. Es decir, un monto tan pequeño que al usuario le pasa desapercibido o no le importa. Pero es importante reclamar porque es un cobro indebido. Este rubro en particular suele aparecer como cargo por gestión de cobranza, cargo por mora, en definitiva cualquier denominación parecida. Pero ¿qué dice la ley de tarjeta de crédito? No se puede cobrar ningún rubro que implique un cargo automático por demora. Es decir, se tiene que acreditar una verdadera gestión. Las tarjetas cobran como si hubieran llamado por teléfono, como si hubieran mandado una carta de documento, etcétera, cuando en realidad no hicieron nada, simplemente incluyeron ese rubro por el mero atraso en el pago de la factura. Doctor, inclusive, buen día, Daniel Potenza lo saluda, ¿cómo le va? Inclusive hay tarjetas que te cobran un cargo por pagar el resumen en otra parte. Ya, una tarjeta X te manda el resumen y vos lo pagás en todas esas casas que hay para pago rápido, digamos, y después viene un cargo que dice por haber pagado este resumen en otro lado que no sea la sede de la tarjeta, te cobran un porcentaje que es mínimo.
como dice usted, pero es plata al fin. Si uno lo suma con todos los... Esto pasa... Con todos los contribuyentes que tienen la pasa todo tarjeta. el tiempo. Sí. Siempre las tarjetas y los bancos y las financieras están buscando la forma de maximizar las ganancias y por eso los consumidores atentos ejercen un control que más allá de que el Banco Central también ejerce una autoridad de control sobre bancos y tarjetas, el usuario informado que conoce sus derechos y que reclama o denuncia contrarresta este tipo de intento de abusos. Hay un sitio web, defensadelconsumidor.com.ar, donde por ejemplo el usuario puede hacer la denuncia gratuitamente y eso le llega directo a las asociaciones de consumidores. Y también puede dirigirse a las autoridades oficiales estatales, lo que es Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia, de la municipalidad, de la nación. Es decir, hay muchísimos entes para que el consumidor vía web y gratuitamente envíe su reclamo, haga su denuncia y muchas veces los que no puede hacer a título individual, las asociaciones de consumidores pueden tomar cuando ven que este caso es masivo e iniciar las famosas acciones colectivas para representar a toda una masa de posibles damnificados. ¿Ustedes han podido mensurar cuánto es el interés que cobran las tarjetas de créditos, el interés mensual actualmente las distintas tarjetas a los usuarios? Sí, en este caso no se trata de interés, sino de un cobro específico que en este momento ronda aproximadamente los 1.000 pesos y que hay que multiplicarlo por cientos de miles de usuarios Claro, conforme ahí está el tema. sea más grande o más chiquita la tarjeta, ¿no? Claro. Y aparte esto se cobra mensualmente muchas veces. O sea, hay gente que no paga la factura y se le va cobrando todos los meses, se va sumando, lo actualizan y repetimos, esto está específicamente prohibido por la ley de tarjeta de crédito. Bueno, Bien. doctor, gracias, Doctor, muy amable. Gracias, Eva, también muy amable. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Claro, son montos que a lo mejor te llegan, vos decís, Son insignificantes. no te das cuenta si no te pones a detallar allí, pasa, como quien dice. Pero para ellos, como dice el doctor, para la empresa, para el título, para Es la un bollo de la plata. firma, es un bollo de plata. Mirá, Por la cantidad de clientes. creo que tenés claro. que tener una beca en Harvard. Sí, para ¿sí? entender. Para entender un resumen de cuenta de una tarjeta. Bueno, sí, claro. Vos hacer una encuesta, decir que la gente lea y entienda qué es lo que te cierto. están cobrando. Saben Es qué. cierto. Hay un montón de ítems. No sé si son todos los que dice el doctor en defender este serlo, grupo sí. que es damnificado. Pero vos fijate la cantidad de cosas que te cobran. La verdad es increíble. Sí, sí, sí. El bollo de plata que le sacan a la gente. Sí. Y vos lo dejás pasar, decir que me voy a poner molestia, Tal decir, cual. bueno, Nadie ya le está, pone el cascabel ese 500, 1.000 pesos y bueno, pasa, en el montón pasa, pero para ellos significa... Contra los bancos nadie se tira. Bueno. Y el ministro de Economía que tenemos ahora, menos. Nos dicen los chicos de la compañeros de la producción que es impresionante la cantidad de gente que está llamando por esto. Claro, es que a todos nos pasa. Sí. Y sí, porque a todos nos pasa. Vos dijiste algo, que es cierto. ¿Quién se va a poner a detallar ahí? Porque además no le entendés. ¿No le entendés? Pero cargo por tal cosa. Sí. Y pasa. Pero Néstor, Y te cargo por tal te otra. mandan y la pasa. liquidación. Mucha gente no paga por online o por internet. Mucha gente va a esos lugares. Presencial, la gente grande, de los sobre lugares todo. para pagar. Y vos primero pagas una tarjeta X y la pagás en esos lugares de servicio para pagar impuestos. Y después te viene un cargo como ese 500 pesos, 400 pesos, Sí. 700 pesos por haber pagado en un lugar que no es la sede de Sí. la Ah, tarjeta. también. Pero qué buena Pero vos posibilidad que te lo dan. pagaste. O te cobran, ¿viste cuando Son o te, unos HDP. o te lo disfrazan y te ponen tasa por tal cosa? Claro, y vos decís, ¿qué es la tasa? o de- impuesto. ¿Y sí, de qué? ¿Tasa de qué? ¿Sí? ¿Eh? O Tenés que hacer un seguros, curso en Harvard. seguros que te imponen Bueno, sin tu consentimiento. lo tengo de vuelta al doctor en línea. Un Doctor, doctorado sí, tenés que por hacer. favor, doctor. Lo escuchamos. Sí, es muy importante recordarle al usuario los mecanismos de hacer la denuncia. Por ejemplo, este sitio web defensadelconsumidor.com.ar es muy sencillo y ahí se agrupan. Y de hecho, el usuario también puede hacer un control de las empresas que ya han sido denunciadas, ver los motivos y así tratar de evitar caer en estafas, saber cuáles son los rubros que ya están siendo. Muchas veces la justicia es lenta en solucionar los problemas, pero al menos a través de estos sitios web y viendo en internet hoy en día es muy fácil, uno puede saber qué empresa no está haciendo las cosas bien y ya ha sido sancionada o bien tiene muchas denuncias de los usuarios antes de entrar en una contratación. Ahora, Más allá de doctor. que, tal como decían, controlar un resumen es muy difícil. Discúlpeme, doctor, discúlpeme. ¿Prosperan alguna vez Sí. la denuncia de la gente? ¿El consumidor ve alguna vez que una empresa tenga una multa, la clausura en un ratito? O para que resarcido. Deje de Claro, que te facturar lo un devuelvan. ratito. O que te Puedan resarzan. resarcir a la persona que hizo la... ¿Alguna vez algo ha sucedido con eso? La verdad que uno está acá hace Sí, años en este programa y nunca escuchamos una información de ese tipo.
Bueno, uno de los casos más resonantes que tuvimos, que lo sacamos en el programa, fue contra una aerolínea, ¿no? En la pandemia, la aerolínea canceló los vuelos y después no le quería devolver la plata a los usuarios, o mejor dicho, se le quería devolver sin la actualización 2 años después. Y esa acción en Córdoba prosperó, fue una acción colectiva que no llegó a sentencia, pero sí se acordó y se devolvió el dinero a los usuarios. Cada tanto, alguna acción colectiva próspera. Es difícil, todavía los jueces tienen que entender que estos mecanismos son esenciales para poder avanzar en la protección de los usuarios, pero también tenemos una gran deuda que es la falta de información y de educación del consumidor. Es importante que los usuarios conozcan sus derechos, porque si no, no hay reclamo posible. Y si no hacen estas denuncias, es difícil después que la Asociación de Consumidores tenga toda la fuente de información para poder llevar estos casos a la justicia. Así que, por ejemplo, bueno, ese caso fue un ejemplo de una acción colectiva que prosperó, otra contra una empresa grande de telefonía también, se le devolvió el dinero a los usuarios por un cargo indebido, pero sí entendemos que primero no hay muchas acciones colectivas en curso, son muy difíciles de afrontar, ahí los jueces todavía no son tan proclives a darles impulso a estos procesos, y por otro lado los usuarios tampoco hacen tanto las denuncias como en otros países. Entonces el consumidor argentino tiene que informarse sobre sus derechos para que podamos avanzar así en la protección. Bien, doctor, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil. Vamos a seguir con este tema porque es impresionante la cantidad de gente que está llamando, que está llamando. Después hay otra, pero ya lo vamos a desarrollar. Todo el mundo mirando los resúmenes. Sí, no, hay otro tema también. Muchos llamados capciosos que hacen, sobre todo a gente mayor, y que aparentemente dan el ok para alguna especie de seguro de vida, una cosa así, que después, de manera absolutamente engañosa, te empiezan a descontar de la caja de ahorro, la cuenta corriente, y que cuando vos vas te fijas, che, pero ¿por qué me descontaron esto? Ah, no, porque usted dio el ok para tal cosa. De manera muy engañosa. Eso también es otro de los temas que sé de muchos casos de gente que ha sido engañada de esa forma. Así es. Bueno, totalmente. La viveza criolla full, Viveza criolla a full. Mira, me dio tanta bronca. En cuanto a la picardía criolla, somos de un país del primer mundo. Necesito tomarme un respiro. Me voy de vacaciones aunque sea unos segundos.